codicia, episodios también de narcisismo por su desarrollo intelectual y muy interesante también muchos episodios de lujuria, ¿no? O sea, en que él mismo se reprocha pues una cierta adicción erótica, ¿no? Ciertas tendencias a relaciones perniciosas, vamos a ver, muy interesante, y cómo desde ahí podemos releer Banquete, ¿no? Esta idea de la Afrodita Pandemos, la Afrodita Urania, pues el propio Agustín la vive, ¿no? Dice, es que yo me equivocaba en el amor, ¿no? Porque amaba al cuerpo y no amaba al autor del cuerpo, ¿no? O decía amaba el amor, ¿no? En algún lugar, una frase que parece sacada de cualquier psicoterapia de persona contemporánea, ¿no? Amaba amar, ¿no? Dice en una parte, ¿no? Y no amaba a una persona, sino amaba la idea de amar, ¿no? Entonces, es raro pensar en un pensador medieval, entre comillas, un pensador de la antigüedad tardía, un pensador tan íntimo, ¿no? Igual, pues la pregunta por lo político en Ciudad de Dios, pues es el resultado de la persecución romana y eventualmente pues, de la conversión de Constantino y de todo lo que viene después, ¿no? Cómo debe ser un imperio cristiano, ¿no? Y también es interesante que vamos a ver un pensador para que el tema va a ser importante, pero va a ser secundario, ¿no? La cuestión de lo político es secundaria, porque como él va a decir hacia el libro 21, ¿no? Pues al final lo político es transitorio, ¿no? Las relaciones políticas son transitorias, son utilitarias. La verdadera ciudad viene después de la muerte, ¿no? La verdadera comunidad humana viene después de la muerte. Entonces, eso sobre, grosso modo, no sé si alguien quiera comentar algo, como lanzar alguna pregunta, algo que tengan en mente para empezar, o empezamos ya de lleno con el texto. No sé si alguien tenga algo, como que le salió en su lectura, lo que sea, quieran decir. Ahora estamos grabando más pro, entonces empezamos antes, ¿no? Va, pues si quieren voy empezando y dicen, no sé, ¿no? Entonces, es curioso esto, ¿no? O sea, un tema que atraviesa a Agustín un poco, y que aquí, o sea, una vez decía mi estimadísimo colega y profesor Ornelas, ¿no? Él hablaba sobre los cristianos neoplatónicos y los neoplatónicos cristianos, ¿no? Decía cómo durante el desarrollo del cristianismo del Imperio Romano, personajes como Jámblico van a intentar llevar el neoplatonismo al cristianismo. O sea, serán neoplatónicos de origen y luego se van a hacer cristianos, ¿no? Y luego pensaba en gente que era cristiana y se vuelve neoplatónica, ¿no? O sea, como desde dónde viene, ¿no? Y por ello, con cuáles están sus primeros compromisos, ¿no? En el caso de Agustín es complejo decirlo, ¿no? Porque Agustín no es un filósofo que se hace cristiano, no un cristiano que se hace filósofo, ¿no? O sea, él es una persona que lleva todo un recorrido académico en el mundo romano, de la antigüedad tardía, ¿no? Entra en contacto con un montón de escuelas filosóficas, con un montón de discusiones, incluso él empieza a ejercer como profesor antes de volverse cristiano, ¿no? Y es de su propia experiencia, digamos, o sea, este texto, digamos, aquí haciendo un símil con personajes como Tanabe, ¿no? De la filosofía japonesa moderna, sus textos son el resultado de una conversión religiosa interior, ¿no? O sea, son también el testimonio de un cambio que hay en él, ¿no? O sea, él desde la filosofía va a vivir la experiencia de la conversión religiosa, ¿no? Entonces, pues es natural que temas como el mal y el pecado le preocupen tanto, ¿no? Porque son experiencias que a él le atraviesan, ¿no? Como alguien que viene desde el pecado. Incluso también hay un tema, y en Confesiones existe mucho sobre él, ¿no? Porque la madre de Agustín era cristiana, pero él en su vida pues, se distancia del cristianismo y al parecer es hasta después de los 30 que se convierte decididamente, ¿no? Y él dice, es que tú estabas ahí, pero yo no te veía, ¿no? O sea, yo supe siempre de la enseñanza cristiana, pero nunca le hice caso, ¿no? Y cómo este cierto proceso pues de experiencia del pecado lo lleva eventualmente a la conversión, ¿no? Una cierta insatisfacción con el mundo terreno, digamos, ¿no? Y sus limitaciones, ¿no? Le llevan a preguntarse si no hay algo más, ¿no? Sería ese un poco quizás el tema general, ¿no? de la obra de Agustín, ¿no? Agustín vive plenamente el mundo terreno, dicho en palabras muy eufemísticas, ¿no? Y en un momento dice, bueno, y esto es todo,
¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto, no? Y es esta pregunta y este tormento por el sentido ulterior de la experiencia humana lo que lo lleva a la conversión al cristianismo, ¿no? Entonces, pues es una lectura interesante de un pensador cristiano, y además, saben ustedes que sin duda una de las influencias filosóficas más importantes en Agustín va a ser Platón, ¿no? Entonces vamos a ver mucho Platón, vamos a ver sobre todo, va a hablar mucho de Porfirio, de uno de los neoplatónicos de la antigüedad tardía, y más porque Porfirio era, si no me equivoco, era judío, ¿no? Pero era parte de la escuela neoplatónica, ¿no? Entonces empieza este diálogo interreligioso del neoplatonismo, ¿no? Pero van a ser estos los referentes de Agustín. Muchas pistas que se iba a dejar Platón. Vamos a ver cómo Agustín toma muchas de las líneas que deja Platón en República, pero corre hacia otro lado con ellas, ¿no? Tiene otras preocupaciones, otras motivaciones, e incluso él mismo va a tener una relación compleja con Platón, ¿no? Porque va a pensar a Platón como un pensador fundamental, pero incompleto. Un pensador, digamos, dice él, la riqueza del platonismo en Ciudad de Dios, dice, la riqueza del platonismo es que el platonismo nos invita a ver más allá de lo terreno, más allá de lo aparente, ¿no? Y supone que detrás de lo aparente hay un fundamento inaparente, ¿no? Por ejemplo, detrás de las cosas particulares estarían las ideas, y eventualmente detrás de las mismas ideas estaría Dios, ¿no? Estaría la propia fuerza configurativa, que es el uno bien, ¿no? Entonces está esta idea, ¿no? Dice, la riqueza del platonismo es esa, ¿no? Que es una ontología que reconoce que las cosas que vemos, los particulares, están fundados en algo que quizás no vemos, ¿no? En algo que quizás no es patente, ¿no? Dice, y esto es la novedad, lo que ellos no lograron ver, pues es que eventualmente el fundamento era Dios, ¿no? Y quizás, ¿no? Aquí vamos a ver también la gran novedad agustiniana, que Dios no está donde ellos creen, ¿no? Aunque Platón sí da una pista, vamos a ver que ahí rescata una pista de Platón. La gran novedad, ¿no? de Agustín, en la tradición filosófica se considera, es que es el gran pensador de la interioridad, ¿no? Va a ser Agustín el primero que va a pensar, tal vez Dios no es un orden ulterior del mundo, no es una fuerza cósmica, sino es algo de lo que participa el alma, ¿no? Es algo que está dentro del alma, ¿no? Incluso, entonces vamos a encontrar pues una lectura obviamente mediada por el dogma cristiano, mediada por la lectura de la Biblia, pero que va a intentar ir más allá de la literalidad, ¿no? Y va a intentar hacer una lectura ontológica de los grandes temas del cristianismo y desde ahí entender, hacer una comprensión más profunda del dogma cristiano, ¿no? No limitarse, digamos, a la apariencia de lo que dice la Biblia, sino a su interpretación más profunda. Y uno de los temas fundamentales es, como dice en Confesiones, ¿no? Que Dios no está fuera, ¿no? Una de las grandes novedades, ¿no? Que Dios está de alguna forma en la interioridad, ¿no? Empezando por este primer descubrimiento, primer planteamiento novedoso, podemos ir a Confesiones, ¿no? Primera cosa para entender Confesiones, pues es justamente que son confesiones, ¿no? O sea, antes de que la institución de la confesión se estableciera en el catolicismo, la confesión era un género literario, ¿no? Y la idea era que tú escribías, como cuando te anexan y escribes todo lo malo que has hecho en tu carta en la noche desde una vela, es lo mismo, esa era la idea de este formato, ¿no? Entonces lo que Agustín hace es, le dice en una parte dice bellamente, después de toda la confesión le dice, Dios, aquí está mi corazón, ya te lo enseñé. Dice, esto que tú ya conocías, yo te lo muestro, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir del reconocimiento, espero que acaezca el perdón, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? O sea, adelante, por favor. No. Okay. Agustín empieza diciendo, este soy yo, ¿no? Este soy yo, estos son mis pecados, estos son mis errores, ¿no? Y esto es lo que me mueve, ¿no? Y en este exponerme, ¿no? Espero encontrar el perdón, ¿no? Y es una exposición, digamos, literaria, ¿no? Un esfuerzo, pues sí, autobiográfico hasta cierto punto. Y bueno, un género interesante literario, ¿no? Y entonces, la primera cosa que se pregunta Agustín, ¿no? Una de las preguntas fundamentales que atraviesan su pensamiento es, bueno,
invoco a Dios, pero dice, pero ¿cómo invocaré yo a mi Dios, ¿cómo invocaré yo a mi Dios y mi Señor? Puesto que en efecto cuando lo invoco, lo llamo, que venga dentro de mí mismo. ¿Y qué lugar hay en mí a donde venga mi Dios? O sea, yo le pido a Dios que venga y que vea mi corazón. ¿Y a dónde viene? ¿Dónde está? ¿No? La pregunta que se hace es, ¿dónde está Dios? ¿No? Y entonces va a haber un gran tema en Agustín, ¿no? De ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios con relación a mí? ¿No? O sea, ¿cómo entro en relación con Él? ¿No? Si piensan en la tradición cristiana, digo, la tradición griega, ¿no? Si bien no era una idea, no es que la otra idea no existiera, pero Dios, o los dioses deben pensarse como fuerzas cósmicas, como elementos, como un orden ulterior del cosmos, como arquetipos que representan fuerzas fundamentales de las pasiones humanas, lo que sea, ¿no? Pero Agustín va a ser primero en dejar de buscar afuera y empezar a buscar adentro, digamos, ¿no? Es decir, a ver, espérate, a lo mejor el lugar de Dios no es fuera, sino dentro. Y esto nos remonta al famosísimo libro 10, ¿no? El libro 10 vuelve después de su proceso de confesión, ¿no? Después de confesar todo lo malo que había hecho, ¿no? Vuelve sobre esa pregunta, ¿no? Les leo un pasaje con un pasaje amplio, ¿no? Está preguntando, pregunta Agustín, ¿y qué es lo que amo cuando yo te amo? No belleza de cuerpo, ni hermosura de tiempo, no blancura de luz, tan amable a estos ojos terrenos, no dulces melodías de toda clase de cantilenas, no fragancia de flores, de ungüentos y de aromas, no manás ni mieles, no miembros gratos a los amplexos de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Nada de lo tangible, ¿no? Nada de lo visible es lo que amo, ¿no? Y sin embargo, amo cierta luz y cierta voz y cierta fragancia y cierto alimento y cierto amplexo cuando amo a mi Dios. Luz, voz, fragancia, alimento y amplexo del hombre mío interior. Llamada de spam. Entonces dice, cuando amo a Dios, no amo a algo tangible. No es algo tangible lo que amo de Dios, pero al amarlo amo algo tangible. Y es muy interesante esto, y es muy bello también. A quien amo es a mí mismo. Dice, a mi ser interior. Dice, a mi hombre. A mi hombre mío interior, donde resplandece a mi alma lo que no se consume comiendo y se adhiere lo que la saciedad no separa. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Una nota también para quien ha tomado el otro curso, ¿no? Releyendo a Agustín, uno se da cuenta como, si bien está un milenio antes, ¿no? Como mucho de lo que dijo Agustín son las bases del siglo de la mística, ¿no? Son las bases de Eckhart, son las bases de Marguerite Porete, ¿no? O sea, es esta idea de la búsqueda a Dios en la propia interioridad y en el fondo de la deificación, de la idea de que Dios no solamente está en una parte del alma, sino que es una parte del alma, ¿no? Que hay algo en nosotros que es Dios, ¿no? Diría Marguerite Porete, ¿no? Que la Santa Iglesia es el alma misma, ¿no? Que la casa de Dios no es un edificio, no es una institución, sino es el alma misma, ¿no? Y que lo que necesita el alma es purificarse para reconocer ese espacio divino, ¿no? Ese espacio creador, ¿no? Ese fondo de Dios que es mi propio fondo, como decía Eckhart, ¿no? Y esa idea ya está en Agustín en esta búsqueda por la interioridad. Incluso Agustín se va a reír en Confesiones de personajes como Orígenes, ¿no? Dice, Orígenes quería huir del pecado y se castró para no sentir deseo sexual, ¿no? Dice, como si quitándote el pene te quitaras algo, ¿no? O sea, como si fuera allá donde vas a encontrar a Dios, ¿no? Dice, lo buscan fuera, ¿no? Recuerda a un episodio de una poeta mística de la India, de Akka Mahadevi, ¿no? Akka Mahadevi, en su juventud, ¿no? Abandona el palacio
y empieza a vagar desnuda por el bosque, ¿no? Y se vuelve una mujer santa, y en un momento se encuentra con un maestro y le dice, tonta niña, dice, ¿tú crees que desvistiendo tu cuerpo desvistes tu alma? O sea, ¿tú crees que desnudando tu cuerpo desnudas tu alma? Dice, pues puedes seguir tan cubierta de apegos, ¿no? Aunque no traigas nada encima, ¿no? Y empieza, bueno, de ahí todo su proceso de conversión religiosa, ¿no? Pero es esta idea, ¿no? De la búsqueda en el interior. Y entonces continúa Agustín. Pero, ¿y qué es entonces? Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo, y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma viva, y me respondieron, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Interrogué a las auras que respiramos y al aire todo con sus moradas, y me dijo, engañase Anaxímenes, yo no soy tu Dios, ¿no? Aquí viene la pedrada, ¿no? O sea, y estamos viendo, ¿no? Cómo está Agustín rompiendo con la tradición posterior, ¿no? O sea, los griegos se equivocaron en que buscaban a Dios afuera, buscaban este principio, y claro, Dios está pensando un principio de unidad. Vamos a ver cómo vuelve sobre la idea de justicia platónica, ¿no? Dice, la buscaban afuera, ¿no? Como que iba a estar en el arjé de la fisis, ¿no? Que el arjé de la fisis, el fundamento de que haya, iba a ser una fuerza exterior, ¿no? Y continúa, ¿no? Dice, pregunté al cielo, al sol y a la luna y a las estrellas, tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne. Fíjense esta imagen, una imagen que no podemos pensar o esta distinción que no existe en la antigüedad, ¿no? Fuera de las puertas de mi carne, ¿no? O sea, hay una distinción, una frontera clara entre una afuera y una adentro, ¿no? Entonces, todo este mundo exterior, ¿no? Y piensen, por ejemplo, si quieren verlo en diálogos, piensen, por ejemplo, en diálogos como el Teteto, ¿no? En que intenta Platón explicar qué es el conocimiento. Nunca hace la distinción afuera y adentro, ¿no? O no es, sí la distinción, pero no es tajante, ¿no? Conocer es meter, ¿no? En algunas de las metáforas que utiliza, ¿no? Pero digamos, la cabeza del griego no estaba cerrada, ¿no? La cabeza del moderno sí va a estar cerrada, ¿no? Va a ser una dimensión aparte, ¿no? Entonces, continúa sobre esta cuestión, ¿no? Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne, decidme algo de mi Dios, ya que vosotros no lo sois, decidme algo de él. Y exclamaron todas con grande voz, él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada y su respuesta su apariencia. Esta imagen poética es muy bella, ¿no? Él piensa, lo que hacemos, digamos, cuando la propia acción de observar, ¿no? La propia acción de ver, es una inquisición, ¿no? Y esta inquisición es por de dónde vienes tú, ¿no? Y tú qué eres, ¿no? ¿Por qué estás aquí, ¿no? Entonces él le pregunta todo, ¿y tú qué? ¿No? O sea, ok, tú no eres Dios, ¿y qué te puso aquí? ¿No? Y él le pregunta, dice, mi pregunta era mi mirada, mi pregunta era solo la experiencia. Y las cosas le contestaban estando, su apariencia, ¿no? Diría una suspicacia fenomenológica, su aparición. Estar ahí era su testimonio, ¿no? Estar ahí era su respuesta, ¿no? ¿Por qué están? Y ellas contestaban estamos, ¿no? ¿Quién te puso aquí? Y su respuesta era aquí estamos, ¿no? Dice, entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí pues que tengo en mi prestos un cuerpo y un alma, la una interior, el otro exterior. Aquí está la distinción, el nacimiento, la llamada nacimiento de la interioridad, ¿no? O sea, el alma dentro, el cuerpo afuera. Recuerden, el alma griega no está dentro, ¿no? Si leen tratados de medicina, incluso en los presocráticos, el alma se habla como si fuera la sangre o la bilis o lo que sea, ¿no? Es otro elemento del cuerpo, ¿no? El alma griega no está dentro, no tenían la idea de adentro, ¿no? Pero aquí Agustín es claro, el alma dentro, el cuerpo afuera, ¿no? El otro exterior. ¿Por cuál de estos es por donde debí yo buscar a mi Dios, a quien ya había buscado por los cuerpos, desde la tierra al cielo, hasta donde pude enviar los mensajeros rayos de mis ojos, ¿no? Los rayos de mis ojos, ¿no? Una imagen muy sartreana, ¿no? Estas proyecciones intencionales, ¿no? Entonces, hasta donde veo no veo a Dios, ¿no? Por más que busco hacia afuera, por más, no lo encuentro, ¿no? Entonces dice, mejor sin duda es el elemento interior, porque a él es a quien comunican sus noticias todos los mensajeros corporales.
como presidente y juez de las respuestas del cielo, de la tierra y de todas las cosas que ellos encierran, cuando dicen no somos Dios y Él nos ha hecho. Aquí podríamos asumir, ¿no? Claro, no estoy ya del todo prefigurado, pero aquí podemos empezar a ver a Descartes, podemos empezar a ver a Kant, ¿no? A ver, tú te preocupas, vemos aquí una versión del argumento del genio maligno, ¿no? O sea, bueno, sí, puedo dudar de todo lo de afuera, pero ¿y eso de afuera a quién le rinde noticias? Pues a mí, ¿no? Y aún, diría Descartes, ¿no? Aún si me engañas sobre aquello a lo que mis rayos dirigen, esos rayos están dirigidos o rinden cuentas en el juez de la experiencia, que es el alma. Diría también un kantiano suspicaz: ah, Agustín, ¿quieres decir entonces que la función del alma es darle unidad a la experiencia? ¿Será acaso pues la función del alma reunir la experiencia? Porque como dice aquí él, ¿no? Es a lo que dan noticia a todos los mensajeros corporales y es su presidente y su juez, ¿no? O sea, quien las reúne, quien les da coherencia, ¿no? De las respuestas del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellos se encierran, cuando dicen no somos Dios y Él nos ha hecho. El hombre interior es quien conoce estas cosas por ministerio del exterior. Yo interior conozco estas cosas. Yo, punto y coma, yo alma, por medio del sentido de mi cuerpo, ¿no? Entonces aquí está, yo alma. ¿Quién soy yo? Mi alma, fundamentalmente. ¿Qué es el alma? El principio de unidad de la experiencia, ¿no? Entonces dice Agustín, donde nos hemos equivocado los filósofos es en buscar a Dios afuera, cuando Dios debe estar en este principio de experiencia, ¿no? Fíjense el gran salto que encontramos de Platón, el gran salto que encontramos de Aristóteles, ¿no? Aristóteles encuentra a Dios en el principio de eficiencia o de perfección de las cosas, en el motor inmóvil, en la idea de realización, de bien, de fin, ¿no? En Metafísica 12, ¿no? Y ahora dice Aristóteles, no, igual, ¿no? Platón lo encuentra a partir del alma, claro, pero como un elemento configurante del cosmos, ¿no? Y dice Agustín, no, nos hemos equivocado buscándolo afuera. ¿Dónde va a estar Dios? Es en mí mismo, en yo alma, ¿no? En el presidente, en el juez de la creación, ¿no? Entonces, lo que va a empezar a hacer Agustín, donde empezamos a ver prefigurarse uno de los grandes relatos de la modernidad, es en poner al yo en el centro de la experiencia, ¿no? Esto no es claro en Platón, esto no es claro en Aristóteles, pero sí es claro ya en Agustín, ¿no? Que es el yo, es el alma, el centro de la experiencia, aquel a quien le pasa el mundo, aquel que observa el mundo, el presidente y juez de los mensajeros de los sentidos, dice Agustín. Podríamos hacer una pequeña teoría de la percepción en Agustín, ¿no? Y Agustín piensa que de alguna forma el alma se proyecta o envía sus mensajeros como rayos hacia afuera. Esos rayos rebotan, digamos, y regresan con el testimonio. Y luego ese testimonio es reunido por el yo, por el alma, ¿no? Por el presidente y juez de la percepción, ¿no? Una idea pues que luego va a continuar claramente hasta Kant, ¿no? O sea, recordarán en Kant, lo veremos la clase que viene, cuál es la función de la subjetividad. En última instancia, unificar, ¿no? La experiencia es múltiple, las intuiciones son múltiples, y lo que hace la función de la subjetividad es de síntesis, ¿no? De reunión, de volver a juntar, de reunir la experiencia, ¿no? Siglos después, en Fenomenología de Percepción, dice Merleau-Ponty, ¿no? El primer gran error que cometimos los filósofos es asumir que la experiencia está desarticulada. Dice, ¿de dónde sacamos semejante creencia? ¿No? Él usa un muy buen ejemplo, perdón por esta digresión. Fenomenología de Percepción empieza con este argumento. Dice, en la filosofía nunca hemos sabido entender la percepción, el fenómeno de percibir. El error ha sido este. Dice, cuando tú le preguntas al filósofo qué es percibir, te contesta con lo percibido. Cuando le preguntas qué es ver, te contesta con lo visto. Bueno, pero ¿y qué es ver? O sea, ya sé que ver es rojo, o lo visto es rojo, pero ¿qué es? O sea, ¿qué agrega ver? O sea, ¿qué es el fenómeno de ver? ¿No? Dice, eso es lo que nunca pudimos explicar, ¿no? Y este error categorial lleva a que este fenómeno, que es la percepción, pues, quede inexplicado, ¿no?
Y uno de los supuestos de Merleau-Ponty, ¿no?, es que, pues justo que la percepción, fundamentalmente el acto de percibir, es un acto que él mismo ya tiene unidad, una unidad interior, ¿no? Dice el mundo, dice más adelante, ¿no? Nosotros no vemos y oímos y olemos y sentimos. Vivimos, experimentamos el mundo y nuestra experiencia es sinestésica, o sea, sentimos el mundo pleno, no es muchos mundos luego agrupados, ¿no? O sea, piensen en, no sé, en el acto de comer, ¿no? Están comiendo y mientras comen sienten el sabor en la lengua, pero a la vez el olor en la nariz y la textura y la vista y el oído, ¿no? O sea, todo, y no están desarticulados, sino son una experiencia completa que es comer, ¿no? Entonces dice él, el gran error de la filosofía un gran error de la filosofía de percepción es asumir que la experiencia está desarticulada, ¿no? Y que no tiene una unidad primigenia o primitiva, ¿no? En fin, después de esta digresión pontiana, ¿no?, volvemos a Agustín, ¿no? Entonces, esta es el giro ontológico agustiniano, ¿no? Un giro a la interioridad, un giro a poner el fundamento dentro del yo, ¿no? Y entonces, nos dice Agustín, ¿dónde va a estar Dios? Pues aquí, ¿no? Y volvemos al pasaje de Confesiones 1, ¿no? Dice, bueno, entonces, cuando pido que Dios venga, lo voy a recibir adentro, lo voy a reconocer adentro, ¿no? Y usa una imagen muy bella, dice, angosta es la casa de mi alma, ensánchala, ¿no? Veríamos entonces que la función de la práctica religiosa, en este caso, por ejemplo, la confesión, es ensanchar la casa del alma, o sea, abrir el lugar para que Dios acaezca, ¿no? Un milenio después va a decir, dice Meister Eckhart, ¿no? Si me interesa Eckhart, está en el otro curso, lo vimos, ¿no? Decía Eckhart, ¿no? Habla del famoso episodio del templo vacío, de que cuando Jesús corre a los mercaderes del templo, ¿no? Y dice Eckhart, dice, el templo del que hablamos aquí es el alma. Y los mercaderes, dice, son nuestras ocupaciones, nuestros apegos a las cosas cotidianas, ¿no? A las cosas mundanas, digamos, ¿no? Dice, y es una frase muy bella, dice, lo que pasa es que Dios es muy respetuoso. Entonces, cuando algo habla en el alma, Dios calla. Y la práctica religiosa lo que tiene que hacer es echar a los mercaderes, generar un silencio en el alma, y en ese silencio habla Dios. Ese silencio es la voz de Dios, ¿no? Es abrir este espacio, ¿no? Entonces, aquí algo parecido, dice Agustín, ¿no? Dice, la práctica religiosa, dice, angosta es la casa de mi alma, ensancha, ¿no? Entonces, la práctica religiosa es una purificación del alma. De hecho, vamos a ver en Estudia de Dios a partir del tema de la purificación, ¿no? Y incluso se va a reír de las falsas purificaciones. Dice, bueno, los romanos se lavaban y todo, y como si con lavarse se estuvieran purificando en realidad, ¿no? Dice, la purificación es un proceso interior, no es que te laves el cuerpo, tienes que lavarte el alma, digamos, ¿no? Y este lavado del alma le permite reconocer su parte divina, su parte conectada con Dios, ¿no? En la casa de Dios, el templo de Dios, es el alma misma, ¿no? Ese es el gran cambio agustiniano, ¿no? Y que va a estar atravesando a la tradición cristiana después, aunque, bueno, es esta, pues, la base de la mística, ¿no? Digamos, en general, si hubiera que generalizar la idea de la mística cristiana, es la idea de que Dios acaece en el alma, ¿no? Y que entonces la religión debe ser una preparación del alma para que el Dios acaezca en el alma, ¿no? Y entonces, usando una frase de Platón, ¿no? Recordando a Platón, recordarán que Platón decía que el alma tenía partes, ¿no? Y que la parte más elevada, la Sofía, tendía a la unidad. Y que lo que tiende a la unidad o tiende a la totalidad es divino. Entonces, en el alma humana hay una parte divina, ¿no? El to agatón, claro, sin darse cuenta de esta noción de interioridad, ya pensaba Platón que también está en el alma. Hay una parte del alma que tiende a la unidad, ¿no? Entonces hay una parte divina en el alma platónica, ¿no? El alma platónica tiene algo de divino, ¿no? Igual que el alma agustiniana, ¿no? El alma agustiniana tiene un lugar que es el lugar de Dios, ¿no? Donde Dios acontece, ¿no? Y piensa en esta idea, ¿no? Dios no está fuera, Dios está en el alma humana, ¿no? En fin, ¿no?
Esa sería la primera gran idea de Agustín, el primer gran cambio que va a lanzar a la metafísica Agustín, ¿no? Que es el giro que luego va a ser la subjetividad, ¿no? La idea de que el fundamento de lo que es la persona que experimenta el mundo, ¿no? Una idea que luego va a ser mucho más clara en Descartes, en Hume, en Kant, en Hegel, ¿no? La subjetividad como fundamento de lo ético, ¿no? Pero esa idea ya está señalada en Agustín, ¿no? Y esa parte, este es el lugar de Dios, ¿no? Diría Eckhart, ¿no? Leyendo desde Agustín, ¿no? Es desde donde Dios crea el mundo, ¿no? El acto de creación del mundo no es un acto que pasó hace 500 o 1000 o 10.000 años o lo que sea, sino es el acto de hacer mundo que pasa en el alma humana, ¿no? Podríamos decir, ahí forzando a Agustín, por supuesto, ¿no? Que quizás la creación es el fenómeno de síntesis misma de la conciencia, ¿no? Es el acto de hacer mundo, es el acto de reunir, es el acto del juez y el presidente de las percepciones, ¿no? En fin, ¿no? Nos presenta esta idea de interioridad en Agustín, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quieran decir hasta acá? La noción de interioridad en Agustín. Va, adelante, por favor. Esto tiene que ver un poco con la Trinidad divina, ¿no? De el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo pues las cualidades del ser humano se entrelazan un poco con las manifestaciones divinas. Exactamente, exactamente. De hecho, él dice eso, ¿no? Dice en Ciudad de Dios, ¿no? Igual que Dios es trinitario, el alma es trinitaria, ¿no? Y la Trinidad, digamos, y aquí es hasta hegeliano, ¿no? Dice algo así como es el conocimiento, la conciencia del conocimiento y el amor de ese conocimiento, ¿no? Entonces esa Trinidad se reproduce en el alma humana. Y diría un suspicaz, ¿por qué el alma humana tiene la estructura de Dios? ¿Será que son lo mismo? Y vamos a ver que esto ya va a aparecer después, ¿no? Y va a aparecer el libro 11 cuando hable del tiempo, ¿no? Y por eso les digo, recuerden que Agustín es filósofo antes de cristiano, ¿no? Entonces Agustín, digamos, no está inserto en la lectura coloquial del cristianismo, sino está intentando hacer una exégesis más profunda de qué se está jugando aquí o qué significa esta revelación cristiana, ¿no? Pero sí, muy buen punto, ¿no? Entonces, continúa Agustín, ¿no? Con esta pregunta, ¿no? Y aquí viene una pregunta que parece, yendo a Shizutero Ueda y a su comentario de Eckhart, ¿no? Que parece salida del Zen también, ¿no? Dice, está hablando sobre como el proceso de desarrollo del alma, ¿no? Y está haciendo un símil con con las edades, ¿no? Como hay una parte de nosotros que cambia, ¿no? Dice, en infancia, les leo completo, ¿no? Para no hacer más, no estar glosando. Mas he aquí que mi infancia hace tiempo que murió, no obstante que yo vivo, ¿no? Mi infancia murió, pero hay algo en mí que continúa, ¿no? Mas dime, Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene antes, existías tú, y eres Dios y Señor de todas las cosas, y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable, y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia, y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. ¿De qué está hablando aquí? De las ideas. Es evidente, ¿no? Es evidente un guiño platónico, ¿no? En ti están las formas de todas las cosas que cambian, ¿no? O sea, es evidente que está hablando de Platón, ¿no? Dime a mí, que te lo suplico, oh Dios mío, di misericordioso a este mísero tuyo. Dime, ¿acaso mi infancia vino después de otra edad mía ya muerta? ¿Será esta aquella que llevé en el vientre de mi madre? Porque también de esta se me han hecho algunas indicaciones y yo mismo he visto mujeres embarazadas, ¿no? Diría en frases budistas, ¿quién era yo antes de nacer? ¿Cuál es mi rostro antes del nacimiento de mis padres? Dice el dicho budista, ¿no?
decía Eckhart, ¿no? ¿Quién era yo antes de mi nacimiento? ¿No? ¿Qué hay en mí que incluso... y piensen el argumento agustiniano, ¿no? Yo reconozco que hay en mí partes que cambian, ¿no? O sea, fui niño, adolescente, adulto, etc. Y otra que no, supone, ¿no? Algo que me hace ser quien soy yo. Y eso que me hace ser quien soy yo, ¿no es anterior a mi vida también? O sea, igual que yo pasé morí de la infancia para la adolescencia, pues también nací y eventualmente, ven a dónde va, pues tal vez muera y esa parte de mí continúa, ¿no? Eso que me hace ser quien soy, ¿no? Y esa parte que no cambia, pues estará conectada a Dios, porque Dios es el que no cambia y en Él está el fundamento de todo lo que cambia, ¿no? El fundamento sempiterno de todo lo que cambia, ¿no? Entonces ahí ven cómo empiezan estos elementos a jugar juntos, ¿no? Entonces él dice, ¿y si de dónde viene? ¿No? Y dice, adelante, ¿de dónde podría venir en efecto tal ser viviente? Sino de ti, Señor, ¿no? Esa parte de mi alma, pues debe ser una parte de Dios o estar conectada a Dios de alguna forma. ¿Qué parte es? Es el alma, ¿no? El alma ya no el alma griega, sino el alma cristiana, el yo alma. La interioridad, ¿no? El alma cristiana, decíamos, es como la bilis, como la sangre, es un elemento biológico que vivifica el cuerpo, ¿no? El alma cristiana es, en términos éticos, la persona, lo que te hace ser quien eres, ¿no? Y que te da un valor ulterior, ¿no? Entonces aquí Agustín se pregunta, ¿no? ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es esa alma, no? Y entonces va a reconocer después, ¿no? Vienen estos pasajes interesantísimos, ¿no? El libro segundo es un recorrido por su infancia, ¿no? Luego el libro tercero, que habla del robo, ¿no? De que él estuvo involucrado, robó una perla, algo así, robó, no me acuerdo. Y luego viene este segundo episodio, el libro tercero, les digo, digno de cualquier psicoterapia de su servidor, por lo menos, ¿no? Dice, llegué a Cartago y por todas partes chisporroteaba en torno a mí un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, pero amaba amar. Y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Buscaba qué amar, amando amar, y odiaba la seguridad y la senda sin peligro, porque tenía dentro de mí hambre del alimento interior y de ti mismo, oh Dios mío. Aunque esta hambre yo no la sentía, más bien estaba sin apetito alguno de los alimentos incorruptibles, no porque estuviera lleno de ellos, sino porque cuanto más vacío, tanto más hastiado me sentía. Y por eso mi alma no se hallaba bien y herida se arrojaba fuera de sí. Afuera de sí había de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles, las cuales si no tuvieran alma, no serían ciertamente dignas de amor, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, Agustín está contando su vida. Este segundo episodio es, deja la casa de sus padres para empezar a estudiar. Y cuando empieza a estudiar, empieza a experimentar con el amor carnal, ¿no? Pero se da cuenta que el amor carnal, o sea, y piensen esto, y sin duda aquí habría hasta digno de un análisis de la masculinidad, muy interesante, ¿no? O sea, él dice, es que yo quería ese amor carnal porque quería llenar algo. Sentía que tenía que llenar algo, pero no sabía qué. Y como no sabía qué, estaba y se buscaba, una imagen, restregarme miserablemente con el contacto con lo sensible, ¿no? Pensaba que en estos encuentros, en estos amores impuros, iba a encontrar algo que me llenara, ¿no? Pero no me llenaba, ¿no? Y aparte, piensen en esto, ¿no? Dice, todavía no amaba, pero amaba amar. Quería algo que me llenara. No encontraba qué amar, pero amaba la idea de que hubiera algo que desear, ¿no? Y en y a la vez, ¿no? Dice, y esto venía asociado a un odio inconsciente hacia mí mismo, ¿no? Una repulsión. ¿Qué odiaba en sí mismo? Pues su propia alma, ¿no? Odiaba esta reunión o esta fuerza de unidad del alma, ¿no? Dice, y en secreto me odiaba a mí mismo, ¿no? Y está, ¿no? En este afán, ¿no? Y todos sus episodios, ¿no? No entra en detalles de sus amores,
impuros, ¿no? Luego, libro 4 habla de su contacto con otras formas de pensamiento, ¿no? Su contacto con la astrología, dice, era yo miserable como lo es toda alma prisionera del amor de las cosas temporales, que se siente despedazar cuando las pierde, sintiendo entonces su miseria, por la que es miserable aún antes de que las pierda. Esta imagen es bella, ¿no? Dice, el que está pegado a las cosas terrenas sufre cuando las pierde, pero también sufre cuando no las pierde, porque está todo el tiempo preocupado de que las va a perder, ¿no? Diría el Tao Te Ching, ¿no? Que el que tenga grandes riquezas perderá el sueño porque se las van a quitar, ¿no? Perder el sueño. Dice otro pasaje del Tao Te Ching, ¿no? Dice, el que tiene muchas riquezas tendrá dificultad para encontrar una buena cerradura para protegerlas, ¿no? O sea, si tienes posesiones terrenales, pues esas posesiones terrenales vienen asociadas a una angustia, ¿no? A que las vas a perder, ¿no? Y aquí termina, ¿no? Dice, bueno, esta parte dice, he aquí mi corazón, Dios mío, helo aquí por dentro, observa porque tengo presente, esperanza mía, que tú eres quien me limpie de la inmundicia de tales afectos, atrayendo hacia ti mis ojos y librando mis pies de los lazos que me aprisionaban, ¿no? Entonces, esa es la función de la confesión, ¿no? Lo que está haciendo Agustín es decir, aquí está, esto es lo que hice, ¿no? Y aquí es una frase sacada de Platón, bellísima. Dice, estamos todavía en libro 3 de Confesiones. Dice, si te agradan los cuerpos, alaba a Dios en ellos y revierte tu amor sobre su artífice. No sea que le desagrades en las mismas cosas que te agradan, ¿no? Esta es una frase de Banquete, prácticamente calcada de Banquete, ¿no? O sea, dice en uno de los discursos de Banquete, ¿no? O sea, es en el cuerpo bello en que uno aprende a amar la belleza, ¿no? Entonces también podríamos presumir que Confesiones se guiña a una cierta propedéutica, ¿no? A esta necesidad de la experiencia del pecado y del placer terreno como un medio para entender, pues, sus límites, ¿no? Libro 4, perdón, estamos en libro 4, ya está avanzando. Entonces, libro 4, ¿no? Y dice, y la idea es esa, ¿no? Amas el cuerpo bello, ¿no? Solo no olvides que ese cuerpo bello, pues, no es nada más su materialidad, digamos, sino que tiene un sentido ulterior, ¿no? dice bellamente, ¿no? Si amas un cuerpo bello, alaba en él a quien lo creó, ¿no? Una vez vi un debate muy interesante. Estaba debatiendo un imán, un sabio de la tradición musulmana, con una señora blanca que creía que todos los musulmanes eran machistas y que en Occidente no existe el machismo. Todos estaban debatiendo, ¿no? Y dice, el debate burdo típico, no, es que ¿por qué las mujeres usan velo y se les impone, no? Y él le dice, es como cuando guardas un tesoro, ¿no? Del tesoro del pueblo, es decir, ¿no? Y dice, ¿insinúas entonces que la mujer es propiedad del marido? Y ella le dice, claro que no. Dice, todas las personas somos propiedad de Dios, ¿no? Dice, nadie puede poseer a otra persona, por eso en el Islam no hay esclavos. Es ridículo poseer a otra persona, ¿no? Y dice, y luego dice, por ejemplo, y la mujer, y le dice, algo le pregunta después, y le dice, y las mujeres que quieren su sexualidad y su marido, y le dice, la única persona que tiene autoridad sobre tu cuerpo en nuestra religión es Dios. Y dice, por ejemplo, si tú pecas, cometes un pecado carnal, y te arrepientes con Dios, ni siquiera se lo menciones a tu marido, porque a él qué le importa. Él no es dueño de tu cuerpo. Si tú te equivocaste y le dijiste a Dios, oye, y Dios te perdonó, ya, es el único que tiene autoridad sobre ti. Cualquier otra persona,
Y es interesante más pensando que el Islam nace en una sociedad oprimida por el esclavismo, ¿no? Una cosa que ellos nunca van a aceptar es la idea de que una persona pueda ser propietaria de otra, ¿no? Entonces va a venir desde ahí este argumento, ¿no? De la belleza del cuerpo, de alguna forma, remite a quien crea esa belleza, ¿no? Luego viene una pregunta interesante en el libro quinto, que insisto, refleja mucho a Agustín, ¿no? Y vamos a ver, con eso a conectar ya con Ciudad de Dios, ¿no? Le preguntan, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? Ya se me explicó, no importa. Dice algo así como, bueno, pues si tú nos creas y nos dices lo que tenemos que hacer, ¿por qué nos alejamos de tu camino? ¿No? O sea, ¿por qué los seres humanos pecamos? ¿No? O sea, ¿qué nos lleva a pecar? ¿No? Y claro, ¿por qué está preguntando? Está preguntando por él mismo. Como les digo, él mismo dijo, yo ya conocí el camino desde niño porque mi madre era cristiana, pero decidí no seguirlo. ¿Por qué? En otros términos, la pregunta que luego está muy fuerte al final de Ciudad de Dios, por el libre albedrío. ¿Por qué los seres humanos tenemos la capacidad de no seguir los mandatos de Dios? Dice, y ya es una pregunta muy bella, ¿a dónde huimos? Dice, nos alejamos de ti, pero ¿a dónde si tú eres todo? ¿A dónde vamos que no estés tú? ¿No? O sea, en vez de ir a la iglesia, vamos a la cantina. Pero ¿a dónde nos escapamos que no sea un lugar tuyo? ¿No? Y es una pregunta interesante también por otro tema muy complejo en Agustín, aunque Agustín va a pelearse mucho, que es la naturaleza del mal, ¿no? Y esto vamos a Ciudad de Dios, es más o menos a partir del libro 18. Ahorita voy a mis notas acá. Aquí está, empieza todo el tema de las penas, ¿no? Pregunta Agustín, ¿no? O sea, Agustín va a intentar contestar o dar sentido a varias de las preguntas típicas de su época sobre el cristianismo, y preguntas que él mismo le atraviesan, ¿no? Pregunta número 1. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué hacemos cosas malas? ¿No? O sea, si Él creó todo, pues de alguna forma pues, también creó todo lo malo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y Agustín usa una explicación interesante y usa el ejemplo, empieza con Adán. Dice, Adán es el protohombre, ¿no? Es el inicio de nuestra estirpe, porque para expresar la perfección de su creación, en vez de designarlo que haga que siga, digamos, su mandato, ¿no? Dios lo dota para expresar la perfección de una capacidad de elegir. Dice, y no elige entre dos fuerzas, elige entre el ser y el no ser. Y aquí viene la famosa idea de Agustín, ¿no? El bien es plenitud y el mal es falta, ¿no? Entonces, cuando uno elige lo malo, realmente es una falta. Y pensemos esto en sentido de los ejemplos agustinianos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la idea del deseo carnal, ¿no? O sea, el deseo carnal, y de hecho luego va a venir todo el argumento de la fornicación y demás, dice, no es malo. O sea, el deseo carnal no es malo. Dice, está bien que deseemos carnalmente a otros, por eso hay personas. Dice, el problema es que es un deseo incompleto. Y él lo dice incluso de su experiencia, ¿no? Él dice, yo en ese amor, amaba amar porque no tenía que amar, ¿no? Dirá decía un meme que está circulando en redes sociales, ¿no? Un video de un tipo que dice, cuando un hombre es religioso, todo lo hace sagrado, ¿no? Incluso el sexo es una actividad, es un sacramento, algo así decía. Y luego sale un güey rezando, en fin, memes bobos de Instagram, ¿no? Pero es un poco esa idea, ¿no? Dice, el problema no es que el deseo carnal esté mal, el problema es que nos conformemos con el deseo carnal y no reconozcamos su dimensión más plena, ¿no? No reconozcamos, diría Agustín, ¿no? Que amemos el cuerpo hermoso y no amemos a su autor. Que alabemos el cuerpo hermoso y no alabemos al autor de ese cuerpo hermoso, ¿no? Y vamos a ver que el Dios agustiniano es muy cercano al platónico, es una fuerza de cohesión y de unidad, ¿no? No reconozcamos esta coherencia, esta unidad, ¿no? Y por eso, conforme nos distanciamos de esa unidad,
nos disolvemos en nada, digamos, ¿no? Nos acercamos a la nada, dice, ¿no? A la multiplicidad, ¿no? Y esa multiplicidad, pues, es justamente el mal, esta falta, ¿no? Pero Dios nos dota esta capacidad de movernos, de libre albedrío, para que nos podamos acercar o alejar de Él, ¿no? Y por eso es una imagen muy buena y que todavía se usa mucho, de alejarse de Dios, ¿no? Literalmente el mal nos aleja de Dios, ¿no? Porque Dios sería la plenitud de ser, y cuando pecamos, ¿no? Nos alejamos de esa plenitud, ¿no? Y esto es muy importante porque luego va a otras preguntas teológicas más bobas, ¿no? Por ejemplo, si Dios es omnipotente, ¿por qué existe el diablo? ¿No? Dice, no es que el diablo sea algo, dice él, es que el diablo es una ausencia. Dice, el diablo es una potencialidad del ser humano. ¿Cuál es el pecado que lanza a Lucifer al infierno? La arrogancia. ¿Cuál es el pecado que corre a Adán del paraíso y a Eva? La arrogancia, ¿no? Entonces, es esta fuerza de, digamos, autoendiosamiento y de no poder reconocer esta unidad ulterior entre todas las cosas, lo que nos aleja del ser o de la unidad, que sería Dios. Y eso sería el pecado, ¿no? Grosso modo sería eso el pecado para Agustín, ¿no? Este distanciamiento de la unidad, ¿no? Y luego viene otra pregunta genial, y esta tiene grandes implicaciones teológicas, ¿no? Preguntan, dice, algunos de nosotros se preguntan si Dios nos ama y es tan compasivo, ¿por qué creó el infierno? ¿No? ¿O por qué a la hora del juicio no nos perdona a todos? Y aquí Agustín da una explicación muy interesante. Dice, lo que pasa, o por qué no impide que hagamos pecados, ¿no? O sea, ¿por qué no interviene? O cuando pasan cosas malas no interviene. Y esa explicación muy interesante. Dice, lo que pasa es que en Dios no hay tiempo. El tiempo es la creación misma, ¿no? Entonces, dice, Dios no puede intervenir porque todo lo que va a pasar para nosotros, para Él ya pasó. En los términos de Agustín, el tiempo solamente existe para las criaturas. Básicamente para el alma humana veremos en el libro 11 de Confesiones. Entonces para Dios no hay tiempo. Y de ahí esta famosa idea que luego es retomada mucho por la mística, Dios vive en el instante eterno, en el eterno ahora. O sea, para Él el momento de la creación y ahorita y el fin son el mismo instante. Y luego dice, por eso, después del juicio vivimos eternamente, no porque pase un tiempo infinito, sino porque se acaba el tiempo, ¿no? Se realiza esta plenitud, digamos, ¿no? En términos platónicos, ¿no? Podríamos decir que la vida sería el proceso de la creación sería un proceso de un instante de desunión, ¿no? O una experiencia de desunión que solo existe para las criaturas y que regresa otra vez a la reunión con Dios, digamos, ¿no? Pero insisto que para Dios no hay ni antes ni después, ¿no? Entonces ese es su argumento, ¿no? Por eso Dios no puede hacer nada para impedir que pequemos, porque para Él ya pecamos, ¿no? O sea, para Él en el momento de la creación ya pecamos, o ya nos salvamos, ¿no? O sea, ya todo ya lo hicimos, ya pasó, ¿no? Y esta es una imagen interesante contra esta idea del Dios, pues de este Dios que interviene todo el tiempo, ¿no? O sea, pues dice, no, pues ya, o sea, ¿cómo te voy a ayudar si para mí ya te moriste, ya te pasó todo lo que te iba a pasar, ¿no? O sea, no hay mucho que yo pueda hacer para ayudarte, digamos, ¿no? En fin, ¿no? Entonces va a estar este tema del sentido del mal, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? El mal en Agustín es falta, es desunión, ¿no? Y el bien es Dios, que es unidad, ¿no? Entonces, el pecado a lo que tiende es a la desunión, ¿no? Y volviendo al ejemplo del pecado carnal, ¿no? Pecaríamos porque no reconoceríamos detrás del deseo carnal o del deseo de un cuerpo una unidad ulterior, ¿no? Diría Platón, confundiríamos el cuerpo bello con la belleza, ¿no? En sí misma, con la idea de belleza, ¿no? Y sería ese el problema, ¿no? O en términos otra vez de Banquete, estaríamos cambiando bronce por oro, ¿no? En el famoso episodio de Sócrates y Alcibiades, ¿no? Y eso nos lleva también al tema de Ciudad de Dios, ¿no? Ciudad de Dios es un texto complejo, es un texto político,
digamos, la República de Agustín, ¿no? Por decir, este intento de hacer este match entre ontología y política, concretamente entre la ontología cristiana y la política. Pero es un texto que se escribe, como les decía, desde la experiencia de la persecución del cristianismo, ¿no? Y concretamente va a ser un texto que se va a mover en la dicotomía entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios, o la ciudad celeste, ¿no? La ciudad celeste es la comunidad cristiana, ¿no? Es la comunidad cristiana y sobre todo es el paraíso, ¿no? Es la realización de la reunión con Dios, ¿no? Y la ciudad terrena es Roma. Bueno, sería en este tiempo Constantinopla, ¿no? Pero es el imperio romano, ¿no? Y habría pues una diferencia, ¿no?, entre ciudad de Dios y ciudad terrena, entre un apego exclusivamente a los valores terrenos y un reconocimiento de las fuerzas, la fuerza ulterior de unidad que opera en ella, ¿no? En otros términos, un apego a lo aparente, a lo terreno, a lo patente, en la ciudad terrena, y otro, un reconocimiento y un amor a lo inaparente, que sería la unidad detrás de esto, ¿no? ¿Y aquí es importante? Claro, el no estar tan clavado en el tema de configurar una ciudad. Vamos a ver que lo toca de pasada hacia el final, ¿no? Pero, grosso modo, la idea es, tampoco está diciendo Agustín que renunciemos a la vida que tenemos ni a los placeres que tenemos, ¿no? Solo que detrás de esos placeres reconozcamos, ¿no?, la unidad ulterior de lo sagrado, ¿no? Empieza pues Agustín, ¿no?, su recorrido por esta dicotomía entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios, ¿no? Usa una imagen muy bella, ¿no? Dice, habla de cómo los bienes materiales, dice, bueno, cuando el cristianismo nace, pues muchos cristianos son martirizados, ¿no? O sea, son perseguidos y asesinados por los romanos, ¿no? Y dice, ¿qué sufrimiento hay en eso, no? Y él empieza a hablar sobre los bienes materiales, y es muy interesante, ¿no? Dice, recuerden que la Biblia dice, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá retornaré, ¿no? O sea, es un desapego a lo material. Dice, quienes aun cuando no antepongan los bienes temporales a Cristo, estén apegados a ellos de alguna cupicidad, experimentarán al perderlos la gravedad de su pecado, apego al amarlos, ¿no? Y aquí es una idea interesante, ¿no? ¿Cuál es el castigo que nos da el apego a lo terreno? Pues que lo perdemos y sufrimos, ¿no? O sea, piense cómo está como deconstruyendo estas normas cristianas, ¿no? O sea, como dándoles otro sentido, ¿no? El castigo del apego está en el apego mismo, ¿no? Volvemos a la imagen, ¿no? El que tiene mucho sufrirá porque lo va a perder, ¿no? Si te preocupas porque... un ejemplo bobo, ¿no? Si tienes un carro en la Ciudad de México y lo quieres traer impecable, estás destinado a sufrir porque te van a rayar tu carro algún día. Entonces, tu apego a ese objeto te va a hacer sufrir, ¿no? Y todos conocemos esta experiencia, ¿no? O sea, todas las cosas terrenas, diría Agustín, tienen fecha de caducidad, ¿no? Entonces, nuestro apego a ellas nos lleva a sufrir, ¿no? Nos lleva, y otra vez, pues esto suena a Buda, ¿no? Suena a la causa del sufrimiento es el apego, el deseo de que las cosas no sean de otra forma, ¿no? Y entonces dice, y aunque no antepongamos a Cristo, mientras tengamos ese apego, mientras no entendamos esta idea del evangelio este es Job, creo, ¿no? Dice, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré, ¿no? Mientras no entendamos este desapego, estamos destinados a sufrir, ¿no? Entonces, no es que no usemos los bienes materiales, solo es que no nos apeguemos a ellos, que no nos quedemos con lo terreno, ¿no? El error de la ciudad terrena es ese, ¿no? El apego a los bienes materiales, ¿no? Y por eso es una ciudad donde hay sufrimiento, ¿no? Luego viene, bueno, empieza a hablar, ¿no?, sobre los martirios de los cristianos, ¿no? Y viene en el capítulo del libro 1, en el capítulo 18, un argumento interesantísimo sobre el pecado, ¿no? Y esto luego, por ejemplo, lo va a rescatar Foucault, ¿no?
Y él dice, ¿quién juzgará, les digo este pasaje, ¿quién juzgará que se pierde la honestidad si en su carne esclavizada y forzada se ejecuta y consuma un líbido no suyo? Cuando persiste una fuerza inconmovible en no ceder a la concupiscencia carnal, tampoco perece la santidad del cuerpo, porque preserva la voluntad de usar sanamente de él. No se pierde la santidad del cuerpo, quedando entera la santidad del alma, aunque sufra violencia el cuerpo. Así también, perdida la santidad del alma, se pierde la santidad del cuerpo, aunque éste quede intacto. Este argumento lo va a usar mucho, ¿no? Y es la famosa muerte temporal y la muerte eterna, ¿no? Dice, en este caso, y es un ejemplo interesante, ¿no? Dice, claro, o sea, es un poco eufemística, pero básicamente dice, si eres esclavo y te utilizan para fines sexuales, no es un pecado. Porque lo que importa no es lo que hagan con tu cuerpo, sino lo que tú desees, lo que tú quieras. Y él luego va a decir después, hay el mismo pecado en desear algo y no hacerlo que en hacerlo, ¿no? Porque el problema no es lo que haces, sino lo que deseas. Y al revés, si te fuerzan a hacer algo y tú no querías, no hay pecado de tu parte, porque no querías, ¿no? Dice, y al final es decir, no importa lo que le pasa al cuerpo, lo que importa es lo que quiere el alma, ¿no? Si el cuerpo se daña, el alma se mantiene intacta, pero si el alma muere, se lleva al cuerpo de pasada, ¿no? Entonces, y este argumento en general nos ayuda a localizar dónde está el pecado para Agustín, ¿no? O sea, decía no sé por qué le dio por un tiempo, porque me salían muchos memes musulmanes, ¿no? Pero hay como un canal en Irán, ¿no? En que llamas y preguntas así como dudas a un sabio, ¿no? Y un tipo le habla y le dice, Allah sea con usted, lo que sea, ¿no? Le dice, quiero preguntarle, imaginemos que estamos durante el Ramadán, entonces no podemos comer. Y supongamos que yo me tropiezo y casualmente caigo sobre un shawarma y me lo como. Dice, ¿es eso un pecado o no? Y se queda el otro, no lo sé, ¿no? O sea, es como, incluso se hizo un meme del mundo árabe, ¿no? De que un tipo se tropieza así de, y cae así en un shawarma, ¿no? Y se lo come, ¿no? O sea, y es como esta idea, lo que está diciendo Agustín. Bueno, o sea, lo que importa es lo que tú hacia donde se incline tu alma, ¿no? O sea, lo que le pasa a tu cuerpo. Si tú deseas algo y no lo haces, pecas. Y si le pasa algo a tu cuerpo es afectado de alguna forma, pero no era tu deseo, no pecas, ¿no? O sea, el pecado está en el deseo. Este ejemplo lo pone Agustín en la historia de la sexualidad, lo pone Foucault en la historia de la sexualidad, ¿no? Y habla de un manual para un seminario, de monjes, ¿no? Sobre las elecciones, ¿no? Y es un manual que escribe el sacerdote y les explica, hermanos, si ustedes viven elecciones mientras duermen, no se aflijan, porque no es un pecado. Y aún si sufren eyaculación nocturna, tampoco se aflijan, porque el que peca, no peca el cuerpo, peca el alma. Entonces, si ustedes eyaculan por la noche, no pasa nada, porque no es su culpa, no querían ustedes, no era parte de un deseo carnal o una forma de masturbación que sería un pecado, sino, pues bueno, fue una reacción física, ¿no? Y Foucault usa parte de ese ejemplo de la historia de la sexualidad para hablar de cómo la sexualidad cristiana se mueve hacia hacia el alma, digamos, hacia la conciencia, ¿no? No importa qué le pase al cuerpo, ¿no? No es una cosa física, sino una cosa simbólica, significativa, ¿no? Diría, parafraseando a Marcuse, ¿no? La sexualidad abandona el cuerpo y se apodera de la imaginación, ¿no? Parafraseando Eros y civilización. Y bueno, aquí Agustín va a usar un argumento parecido, y claro, en el pecado carnal es claro, pero pues en todos los pecados es claro, ¿no? Entonces, alguien que haga acciones buenas, pero así tenga las intenciones de hacer cosas malas, ¿se le sigue considerando como una persona pecadora? Exactamente, sí. Y eso es, por ejemplo, una cosa que luego reaparece mucho en la mística, ¿no? En la mística, y Agustín mismo habla de estos personajes, dice, ¿qué pasa con el que nada más hace el bien para quedar bien con Dios, ¿no? O sea, no, Dios, mira, si yo doy dinero siempre en la iglesia, ¿no? Dice, sí, güey, pero si lo haces por quedar bien, pues es como si no lo dieras, ¿no? Y es el famoso ejemplo, esta es la famosa parábola de la Biblia de los fariseos, ¿no?
De estos tipos que llegan y donan un montón a la iglesia, ¿no? Y llega una señora y da nada más lo poquito que tiene, ¿no? Dice, bueno, es que sus donaciones no importan porque ustedes dan lo que les sobra. O dan para quedar bien, dice, ella da lo que le falta, ¿no? Entonces el valor no está en lo que das, sino en desde dónde lo das, ¿no? Y esa es la famosa imagen. Eckhart usa la imagen de ellos de los mercaderes. Dice, el que hace algo bueno para tener algo a cambio de Dios es como un mercader porque está negociando con él, ¿no? A ver, mira, Dios, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo esto, a ver, ¿qué me toca a mí? ¿No? Y esto, por ejemplo, reaparece también, por ejemplo, en Kierkegaard, ¿no? Y en los pensadores herederos de Kierkegaard como Nishida y Tanabe y todos ellos, ¿no? Que dicen, en el fondo, ¿a quién ama más a Dios? A los pecadores. Dice, los pecadores son los que llegan a Dios, porque son los que se pueden arrepentir, ¿no? Dice, Dios no es para los buenos. O sea, si tú ya eres bueno, pues ya, o sea, está, ¿no? Dice, la religión viene de esta experiencia de conversión interna, ¿no? Entonces, diría, dice, usa el ejemplo Nishida cuando habla de esto de Oscar Wilde, ¿no? Dice, Dios amaba a Oscar Wilde porque Oscar Wilde era pecador, ¿no? Y usa un pasaje de Oscar Wilde y dice, Dios lo amaba por pecado, ¿no? Lo que más ama a Dios es el pecado que se puede redimir, ¿no? Y eso lo dice también Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard dice, la religión es para los malos, la religión es para los... Y sí, por eso, si uno lee la Biblia, te encuentras que no todos son santos y gente maravillosa. Son prostitutas, asesinos, porque es la gente que es capaz de la conversión religiosa, ¿no? La gente que es capaz de este cambio, ¿no? Y la conversión religiosa no es... La religión no es ética, va a decir después Nishida, ¿no? No son lo mismo, ¿no? La religión no es moral. La religión es un acontecimiento interior de cambio, ¿no? De reconexión, ¿no? Si tú nada más te portas bien, no eres religioso. Puedes ser tal vez una persona decente o lo que sea, o seguir unos valores, pero no eres religioso. La religión viene de un cambio interior, ¿no? Entonces, por eso el tema de la intención, ¿no? Se vuelve tan importante, ¿no? Lo que importa es que quieras cambiar, digamos, ¿no? Ese es el punto de la religión, ¿no? Los estoicos, ¿no? Tenían esta idea de que era bueno o malo según la intención. Ah, claro, sí. También está en los estoicos, ¿no? Este tema de... Bueno, siguiendo. Viene luego la crítica a... el conflicto con los dioses romanos, ¿no? Entonces, así como Platón se confrontó con los poetas, Agustín se va a confrontar con los dioses romanos, ¿no? Dice, grosso modo dice, al final de cuentas, los dioses romanos no son sino la hipóstasis de las inclinaciones de los romanos. Dice, por eso son dioses que roban, dioses que engañan, dioses que matan, dioses que ayudan, dioses... No, son ellos, ¿no? Dice, el romano hizo a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Dice, un poco lo mismo que decíamos, que el arte imitativa en la poesía en Platón, ¿no? Dice, claro, dice, es pura adulación endiosarse a sí mismos, ¿no? O sea, se toman a sí mismos como la medida de lo que debe de ser, ¿no? Y va a decir, en el fondo, dice, los propios romanos reconocen que los dioses tienen ellos mismos dioses, ¿no? El famoso dios de dioses, que también aparece en Pablo, ¿no? Dice, entonces en el fondo dice, los dioses griegos no son sino demonios, son daimones, son mensajeros, ¿no? Dice, pero esos daimones no son sino el reflejo, usando aquí podemos rescatar la famosa frase de Heráclito, el etos del hombre es su daimon, o sea, no son más que el reflejo de las pasiones de las personas, diríamos en términos junguianos, no son más que arquetipos del inconsciente colectivo, ¿no? Son hipóstasis, arquetipos de las fuerzas del alma humana, ¿no? Y por eso engañan, roban, se pelean, ¿no? Porque reflejan estas partes de nuestra psique, ¿no? Dice, y sí, claro, que eso ya se va a poder construir sobre esa base, ¿no?
Y luego dice más adelante, muy divertido, dice, los romanos le sacrifican siempre a sus dioses. Y ese, ¿saben? Es el famoso conflicto con los cristianos tempranos, negarse a sacrificar a los dioses romanos, ¿no? Entonces ellos siempre sacrifican a los dioses, pero sacrifican cosas. Dice, no están dispuestos a sacrificar sus vicios, ¿no? O sea, nunca cambian ellos como son, ¿no? Llegan y le dicen, ay, toma, Dios, te traje unas flores. Bueno, ¿qué, no? O sea, ¿eso qué, no? O sea, no importa, digamos, y luego, aquí viene una referencia a Platón, ¿no? Habla de las sociedades y lo dice, bueno, hablemos sobre la república, ¿no? Dice, la república es la cosa de las personas, la cosa del pueblo, de las gentes. Luego va a venir una definición de pueblo interesante, ¿no? Dice, y la discusión sobre la república es cómo debe funcionar el asunto de lo público, cómo debe administrar las personas su vida colectiva. Pero dice, la verdadera justicia está en aquella república cuyo fundador y gobernador es Cristo. Si nos place llamarle república, porque no podemos negar que también es cosa del pueblo. Ahora, es interesante, ¿no? Aquí vemos otra vez el principio de república de Platón, ¿no? La verdadera república va a estar fundada en la justicia, ¿no? ¿Y qué es la justicia sino esa tendencia a la unidad, ¿no? Él dirá adelante, Agustín, al equilibrio, ¿no? A una fuerza que equilibra, ¿no? Dice, el problema de la ciudad romana, va a decir eventualmente, ¿por qué colapsa Roma? Porque no había unidad. Porque había una apariencia de que todos vivíamos juntos, pero en realidad cada quien jalaba para su lado, ¿no? Y por eso colapsó, porque no tenía unidad, ¿no? Lo que Cristo da a la república es justicia, da unidad, ¿no? Y esa es la base de la ciudad de Dios, ¿no? Esta tendencia a la unidad, ¿no? Dice, dice aquí es un ejemplo genial. Habla sobre los malos gobiernos, ¿no? Dice, un reino con justicia aprovecha, no se apega a los bienes terrenos, sino los aprovecha para el bien de todos, ¿no? Y dice, un mal reino, dice, se pierden esos bienes terrenales. Y es un ejemplo genial que es el de Alejandro Magno, ¿no? Dice, rescata un episodio genial. Dice, una vez un pirata se encontró a Alejandro Magno y le dijo, admirable es que cuando alguien comete piratería con poco se le llama pirata, y cuando la comete con mucho se le llama emperador, ¿no? O sea, al final, pues Alejandro Magno quería expandir su imperio por muchos lados, pero eso a quién ayudaba, ¿no? Se apegaba a esta idea de crecer, de crecer su imperio, ser reconocido, pero al final se perdían esos bienes, ¿no? Y decía, al final era como un pirata, ¿no? Solo andaba cazando los tesoros sin pensar, pues eso cómo afectaba a las personas, ¿no? Incluida a la gente de su imperio, ¿no? Otro genial dice, el propio politeísmo de los dioses paganos refleja su injusticia. Dice, porque son muchos. Dice, tienen un dios para cada oficio, un dios para cada... Dice, los dioses tienen apellidos, son un montón de dioses, ¿no? Y es curioso que pensarían del catolicismo, ¿no? Dice, pero pues Dios nada más es uno, ¿no? O sea, Dios es esa tendencia a la unidad, ¿no? Dice, está tan desintegrada la cultura romana que esta desintegración se refleja también en su politeísmo, ¿no? En que no tiene ninguna tendencia a la unidad, ¿no? Tienen 700,000 dioses, ¿no? Aquí viene un argumento interesante. Está hablando sobre el libre albedrío, ¿no? Estamos ya en libro... ¿Qué es libro 3, creo? Dice... las causas fortuitas no existen, sino que son latentes. Dios es el creador de la naturaleza, quien da poderes, no quereres, porque los malos quereres no proceden de él. Los cuerpos están sujetos a las voluntades, pero todas las cosas están sujetas a la voluntad de Dios, las cuales no tienen más poder que el que les concede. Dios es la causa que hace las cosas y no sea... ¿Qué? Dios es la causa que hace las cosas
y no se ha hecho. Creo que aquí hay un error, ¿no? O y no se haga, me imagino, debe ser. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, aún en nuestro libre albedrío se refleja la voluntad de Dios, ¿no? Al final Dios no es que actuemos en contra de Dios, sino digamos que Dios nos autoriza a elegir, ¿no? Y aquí viene, luego esto va a reaparecer en las simientes de Tomás de Aquino, en su intento de explicar la creación ex nihilo desde Aristóteles, ¿no? ¿Ves? Lo que pasa es que en realidad sí Dios crea todo, Dios lo creó todo, pero no todo lo crea a la vez, digamos, ¿no? Sino algunas cosas las crea en potencia, o sea, quedan como latentes, digamos, ¿no? Entonces, Dios creó también nuestra posibilidad de no obedecerlo. Y nos la deja, Él creó las dos posibilidades, o sea, creó nuestra libertad de escoger, ¿no? Va a decir después, ¿no? Muestra más la perfección de su creación el hecho de que cree los dos caminos a que los hubiera hecho como autómatas que solo podamos hacer lo que Él nos dice, ¿no? Aquí viene, ¿no? Los gobernantes cristianos serán felices si gobiernan con justicia, si no se pavonean entre obsequios y lenguas pródigas en sublimes alabanzas, si colocan su potestad a los pies de la majestad divina para que llegue su reino, si temen, aman y adoran a Dios, si aman más al reino de Dios donde no hay príncipes, si son tardos para vengar y prontos para perdonar, si toman venganza, hacen justicia por necesidad del gobierno y bien común, no por saciar odios, si conceden perdón, no para que queden impunes las injusticias, sino por la esperanza de enmienda, si cuando se ven forzados a la aspereza, lo compensan con suavidad, con suave misericordia y largueza de beneficios, si cuando más libres, más oportunidad tengan, la lujuria está tanto más a raya, si cuanto hacen es por amor de la felicidad eterna, no por vanagloria, si no descuidan inmolar a Dios por sus pecados, sacrificios de humildad, con miseración y oración. Los gobernantes cristianos que sigan este camino serán felices en la peregrinación y después en la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, básicamente, aquí empieza el tema. La ciudad terrena es Roma. La ciudad terrena es la ciudad apegada a los bienes terrenales, ¿no? La ciudad de Dios o la ciudad celeste tiene dos caras. La ciudad celeste es la religión, es la reunión con Dios, ¿no? Por eso algunos dicen la ciudad de Dios es la iglesia, ¿no? Pero en realidad es la iglesia después de consumarse la historia, o sea, después del fin de los tiempos, la reunión con Dios, ¿no? La ciudad, digamos, o el asunto público que se preocupa más por este momento de unidad con Dios. Pero claro, Agustín no es tonto y dice, bueno, pero mientras llega Dios, ¿cómo debemos vivir como los seres humanos en colectivo, ¿no? Y aquí empieza a dar pistas, ¿no? Primero que nada, la ciudad celeste es, la ciudad celeste en la tierra, digamos, la ciudad de Dios en la tierra, es temporal, ¿no? Luego es una imagen muy bella, dice, en el reino de Dios no hay príncipes, ¿no? Imagínense eso en su tiempo y más después, ¿no? O sea, el buen gobernante simplemente es un administrador, ¿no? Diríamos, es un administrador y que tiene que administrar los preceptos cristianos y sobre todo, esto es muy importante, utilizar esta ciudad de Dios, aprovechar los bienes terrenos para favorecer el paso a la ciudad celeste, ¿no? O sea, básicamente tiene que ser una buena sala de espera para pasar la vida, ¿no? En lo que llega el fin de los tiempos, ¿no? Entonces tiene este carácter temporal de esta institución, ¿no? Pensemos, ¿no? También que ya estamos lejos de... más bien que no estamos tan lejos de la época de los santos del desierto, ¿no? O sea, después, el cristianismo temprano y los primeros santos están marcados por una idea de inminencia del fin de los tiempos, ¿no? La idea de que el fin de los tiempos ya viene y solamente hay que prepararse para no pecar mientras llega, ¿no? Entonces por eso es muy frecuente esa imagen de los santos que se iban de la ciudad para huir del pecado, ¿no? El famoso, no recuerdo el nombre de este santo, que sube a una columna para que no lo alcance nadie y lo haga pecar, cosas así, ¿no? Y eventualmente en el tiempo de Agustín es claro que pues ya el mundo no se acabó inmediatamente, ¿no? Entonces que hay que empezar a hacer sentido de qué hacemos mientras, ¿no?
Y es un poco lo que está intentando aquí hacer, ¿no? Dice, bueno, obviamente la ciudad de Dios es la ciudad de Dios, ¿no? Que va a venir después del juicio, ¿no? Por eso en los últimos capítulos sobre el juicio. Dice, pero mientras el gobernante cristiano tiene que administrar, digamos, por el bien de todos, basado en la idea de perdón, basado en no buscar la vanagloria personal, para tener un espacio óptimo para el desarrollo de la vida espiritual hasta llegar el fin de los tiempos, ¿no? Dice, luego ya entrando al siguiente libro, ¿no? Aquí empieza a hablar, por ejemplo, habla ya directamente de Platón, ¿no? Dice, grosso modo, bueno, realmente Platón es muy cercano al cristianismo. Los platónicos eran muy cercanos al cristianismo porque ellos también creían que detrás de lo aparente, el fundamento real estaba en lo inoaparente, ¿no? Dice, y eso es lo que los cristianos creemos también, ¿no? Y hace todo un análisis de la filosofía platónica, de la lógica, ¿no? De la importancia de cultivar esta luz del entendimiento para acceder a Dios. Luego es una frase igual sacada del Timeo, ¿no? Dice, los filósofos platónicos, por ejemplo, descubrieron que Dios era el autor de la creación, ¿no? Y aquí es la imagen, pues, del demiurgo, ¿no? Él habló de todo el rollo de los demonios, ¿no? De cómo los dioses del politeísmo no son sino demonios, o sea, daimones, mediadores entre lo humano y lo divino, y muchas veces simplemente son arquetipos de las inclinaciones divinas. Dice, el verdadero, el auténtico mediador, dice, el cristianismo ofrece una nueva mediación con Dios, y esa mediación es Cristo. Y aquí es muy interesante, porque no puede estar hablando del Cristo histórico, sino de el carácter de Cristo, de la propia existencia humana. Dice, Cristo es mediador porque Cristo es Dios y es hombre. O sea, Cristo es las dos cosas. Entonces, literalmente está en medio, ¿no? O sea, sería los dos extremos, ¿no? Es el lugar donde se encuentra, ¿no? Y podemos pensar, ¿no? Inferir, como lo que decíamos hace un rato, que Cristo es la interioridad del alma, está en la interioridad del alma humana, o que acontece la mediación cristiana en el alma humana, o sea, la conexión entre lo terreno, entre la carne y lo divino, que es la unidad del alma, ¿no? Entonces, eso diría Eckhart, Cristo nace todo el tiempo en el alma, ¿no? O sea, no pasó antes, sino está todo el tiempo aconteciendo el nacimiento de Cristo en el alma virgen, dice la Virgen del Alma, Eckhart, ¿no? Un poco esta idea aparece aquí, podemos extraer un poco, quizá un poco forzada, de Agustín, ¿no? Del Cristo mediador, ¿no? El siguiente es, bueno, todo el tema, sigue con el tema de los ángeles. Está acá distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad divina. Luego viene, bueno, esta idea, ¿no? De que él dice, no hay lugar infinito, no hay lugar fuera del mundo creado, no hay tiempo pretérito de la evacuación divina, ya que no hay tiempo anterior al mundo creado, ¿no? Entonces, el tiempo y el espacio empiezan con el mundo creado, ¿no? Así como Dios no tiene cuándo, tampoco tiene dónde, ¿no? El mundo no fue hecho en el tiempo, sino con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí viene esta famosa idea de simultaneidad, ¿no? Del instante divino, ¿no? De la idea de que Dios, esta fuerza de unidad, está fuera del tiempo, ¿no? Y fuera del espacio, y que tiempo y espacio solamente existen para las criaturas, ¿no? Por eso, diría un suspicaz, por eso Dios está en todos lados, porque no tiene lugar, ¿no? Luego viene otro argumento interesante, un argumento socraticón y que luego va a toda su teoría del mal. Dice, en el fondo, todas las cosas son buenas por naturaleza, ¿no? Dice, todas las criaturas son buenas por naturaleza.
porque son creadas por Dios, ¿no? Entonces son creadas desde el bien. Pero algunas criaturas tenemos la posibilidad de alejarnos del bien, digamos, ¿no? Sería el caso de los seres humanos, ¿no? Dice, por ejemplo, y es un ejemplo también que luego Derrida va a rescatar, ¿no? Dice, es como el veneno. Dice, el veneno puede ser medicina o puede ser toxina. Eso no depende del veneno, depende de cómo se usa, ¿no? Entonces no depende del... El malo no es el veneno, la mala es la persona, ¿no? Que lo usa en distintas dosis, ¿no? Entonces dice, todo es bueno. Somos los seres humanos que tenemos la capacidad de alejarnos del bien, ¿no? Un cierto... bueno, es esto que mencionaba su compañera sobre la imagen de la Trinidad, ¿no? Dice, hallamos en nosotros una imagen de Dios, de la Trinidad, no de la misma sustancia de Dios, pero sí la más cercana a Dios entre las criaturas de la naturaleza. Somos, conocemos que somos y amamos este ser y conocer, ¿no? Abrir nosotros estos, podemos decir en términos hegelianos, ¿no? Somos, nos autorreconocemos, ¿no? Y finalmente amamos y conocemos, encontramos la unidad entre quien es y quien conoce, ¿no? Bueno, esa idea de que por eso el pecado original, el pecado de Lucifer, el pecado de Adán es siempre el mismo, la soberbia, ¿no? El distanciarse del camino de Dios, ¿no? El querer distanciarse. Bueno, luego entonces esta idea de la muerte del cuerpo y la muerte del alma, ¿no? Dice ¿cómo? Bueno, hablar todo el tema de la resurrección, ¿no? Y dice, es que para el cristianismo la muerte del cuerpo no implica la muerte del alma. El cuerpo puede morir, y estamos hablando también, por ejemplo, de los mártires, ¿no? O sea, pueden torturarte, pero tu alma continúa, no le pueden hacer nada, ¿no? Y al revés, dice él, si muere tu alma, si pierdes esta unidad o no puedes reconocer esta unidad con Dios, con lo divino, tu cuerpo muere también, o sea, porque se desarticula completamente, ¿no? Y por más, dice, aunque vivas, estás muerto, no mueres en vida. Sí, sigue el cuerpo, pero el alma ya está muerta, ¿no? ¿Qué decíamos, no? Dice, no carece de pecado, desear lo que la ley de Dios prohíbe y abstenerse de ello por temor a la pena, no por amor a la justicia, ¿no? Entonces, este ejemplo que decíamos, ¿no? O sea, si tú deseas pecar, aunque no lo hagas o te abstengas de ello por miedo a Dios, pues ya lo deseaste, ¿no? Y pues esa sería la cuestión, ¿no? Luego viene un argumento interesantísimo sobre sobre la vergüenza y el líbido, ¿no? Este es el libro 17, ¿no? Es interesante, ¿no? Dice... Y va a hablar esta imagen, dice, Adán y Eva estaban desnudos pero no se avergonzaban, ¿no? Es con la caída que adviene la vergüenza, ¿no? Dice, porque la vergüenza, dice, está conectada con el pecado. Dice, donde no había pecado, y un poco, no lo dicen, pero parece guiñarlo, ¿no? Dice, podríamos pensar que Adán y Eva podían tener relaciones sexuales sin pecado. Porque si no tenían si no confundían, digamos, a la obra con el artífice de la obra, ¿no? Entonces no cometían pecado, ¿no? El pecado, dicen, la vergüenza vino con la caída, ¿no? Es con la salida del paraíso que Adán y Eva se reconocen desnudos y empieza la vergüenza, ¿no? Empieza la vergüenza asociada al pecado, ¿no? Y me saltó para abajo. Vamos a seguir para adelante. Luego dice, ¿no? Las dos ciudades, habla de cómo las dos ciudades coexisten, ¿no? Dice, la ciudad de Dios coexiste con la ciudad terrena, ¿no? Y dice, y aún los ciudadanos de la ciudad de Dios van a vivir penas en la ciudad terrena. Está pensando,
pues básicamente en que los cristianos, aunque vivan en otro imperio, pues siguen con esta tendencia a la unidad, ¿no? Y eso, dice, mientras que la ciudad terrena, dice, discurre eternamente, pues en esta tendencia a la desintegración, ¿no? Y usa el ejemplo de Babilonia, ¿no? Dice, la ciudad terrena es como Babilonia. ¿Qué le pasó a Babilonia? Pues justamente esta tendencia a la desintegración. Podemos pensar aquí, por ejemplo, la alegoría de la Torre de Babel, ¿no? O sea, el ser humano, la ciudad terrena lo que tiende es a separarse, a que no nos entendamos, ¿no? Y habría, pues, la fuerza de la religión, literalmente, del religare, del regresar a la unidad, ¿no? La conexión con lo sagrado, es que vuelve a dar también integridad a la sociedad, ¿no? Y va a decir, ¿no? O sea, dice, pues, o sea, es inevitable que los seres humanos tengamos que, mientras vivimos, pues que articularnos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, dice, es inevitable que la ciudad de Dios tenga que coexistir con la vida social. Dice, finalmente, ¿cuál es el objetivo de la ciudad de Dios? Y esto es muy interesante, ¿no? Objetivo político, digamos, la paz. ¿Por qué? Porque es lo opuesto al pólemos, a la contienda, ¿no? Lo que quiere la ciudad de Dios es la reunión, la reunificación, ¿no? Y en esta reunificación lo que busca es la paz, siempre, ¿no? Bueno, este famoso, ¿no? Dice, el pueblo es un conjunto de seres racionales asociados por la concorde comunidad de los objetos amados, ¿no? Es interesante, ¿no? Lo que reúne al pueblo es el amor, ¿no? El amor a algo en común, ¿no? En este caso, la ciudad terrena, pues, amarían los objetos terrenos, ¿no? Y en la ciudad divina, la fuerza cohesionadora va a ser el amor a Dios, ¿no? Luego, a partir del libro 20 empezamos todo el proceso de el juicio final, ¿no? Y toda una necesidad de la resurrección, que un poco ya la comentamos, ¿no? Todos los mitos sobre el fin del mundo en el cristianismo, luego, bueno, este tema de la redención. A ver, lección de este pasaje está en el libro 22. Dice, el reino de la ciudad de Dios no tendrá fin. Dios mismo es sostén de su existencia, principio de felicidad y alimento común de sus ciudadanos. Él dio a la naturaleza intelectual el libre albedrío, juzgando que es más digno de su omnipotencia y bondad hacer buen uso de los males que no permitirlos, ¿no? Entonces, para mostrar su omnipotencia, Dios incluso abrió el lugar para el mal, digamos, ¿no? El mal no existiría sin la naturaleza mudable, aunque buena y creada por Dios, no se le hiciera a sí misma pecando. Su pecado es el mejor testigo de que la naturaleza fue creada buena. Si no fuese un bien grande, aunque inferior a su creador, desertar de Dios como de su luz no podría ser un mal para ella. La ceguera en el ojo indica que el ojo fue creado para ver la luz. Esta frase es muy bella, ¿no? La ceguera en el ojo indica que el ojo fue creado para ver la luz, ¿no? Dice, lo que indica que la creación es buena es que los seres humanos la podemos desviar, digamos, ¿no? Lo que implica que la plenitud de Dios es esta opción de no realizar, ¿no?
Luego esta famosa frase, ¿no? A la ciudad de Dios accede con fe. Nadie cruza el umbral si no tiene fe. ¿Qué es la fe? Pues la creencia en esta fuerza de unidad ulterior, ¿no? Luego tiene una descripción de la ciudad de Dios, ¿no? El último capítulo es un poco como el capítulo 30. Pues lo maravilloso que es la ciudad de Dios. En fin, resumidas cuentas, ¿no? Encontramos en Agustín otro cruce de ontología y política, ¿no? Construir una política desde la interioridad, desde la idea de Dios como unidad, comunidad interior del alma, como reencuentro de esto. Y claro, es complejo entender un sistema político. Obviamente el sistema político es reconocido como algo necesario, pero como algo de secundario, desde un sistema que está basado en la interioridad. O sea, pocas palabras, lo que dice Agustín es: necesitamos una república que nos deje purificar nuestra alma, que no nos moleste, ¿no? No más, ¿no? Entonces, claro que la cuestión de lo político es desplazada, más no ignorada, en un sistema cuyo énfasis está en la interioridad, ¿no? Y también podemos ver, pues, cómo su concepción de Dios, del pecado, del mal, del tiempo, del espacio, pues son bastante más complejas de lo que pareciera. Digamos, me parece también que con Agustín vemos este intento de leer más allá de lo aparente en el texto sagrado, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, la Biblia dice tal cosa, pero ¿qué realmente quiere decir esto, no? O sea, ¿de qué realmente estamos hablando, no? Y es interesante pensar cómo Agustín empieza con la idea de que el lugar de Dios es el alma misma, ¿no? Que donde Dios acaece es en el alma misma, ¿no? En fin, antes de escucharles, nada más para que quede grabado, próxima semana vamos a dar un saltísimo en el tiempo y empezamos con Kant, ¿no? ¿Qué lectura de Kant exactamente? Kant vamos a dar dos clases. Vamos a leer Crítica de la Razón Pura, obligado, otra vez. Ahora yo espero veamos los prólogos. Con que lean uno de los dos prólogos suficientes hacen una idea de lo que quiere decir Kant. De ahí vamos a ver la síntesis de la percepción, por lo menos, que se da una idea de la noción de síntesis en Kant. Y vamos a clavarnos mucho en la dialéctica, particularmente en el ideal de la razón, ¿no? Entonces vamos a ver estas partes, y la siguiente clase en Kant vamos a ver los textos sobre la ilustración, ¿no? Entonces otra vez vamos a ver cómo este juego entre ontología y política, ¿no? Los textos sobre la ilustración de Kant, ¿no? Para hacernos esta conexión ontología y política. Bueno, en fin, no sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo sobre este recorrido por Agustín. Igual piensen que les recuerdo que este curso es el primer experimento de este temario, entonces igual está todavía medio en pañales, pero empezamos pues a ver algunos elementos interesantes, ¿no? de la formación de la idea de subjetividad, de la reducción en el peso de la dimensión social, ¿no? O sea, les dejaría una provocación, ¿no? Para Platón, el ser humano seguía así. Para Platón todavía es clara la idea, luego va a rescatar Aristóteles, de que el ser humano es el animal político, ¿no? Y para Agustín, somos animales políticos. Pareciera que tangencialmente, pero lo político pierde importancia en Agustín, ¿no? En favor de lo religioso, ¿no? Y la operación religiosa finalmente es una operación individual, ¿no? En fin, ¿alguien que quiera decir algo, comentar algo, quejarse, preguntas, lo que sea? O sea, ¿no podría utilizarse como esta idea de unidad para un mundo global? O bueno, es que pienso que, o sea, la idea de naciones une, digamos, a ciertos pueblos en cierta región, y en ese sentido hay bien, ¿no? Porque hay unidad. Sí.
pero, o sea, digamos como el bien para el mundo sería la unidad de todas esas naciones o la unidad de una nación única o algo así. Muy buena observación. Y, por ejemplo, otro autor que pensará que la facultad del alma es una facultad de unidad es Nishida, ¿no? Y Nishida va a sostener eso, ¿no? Dice, hay en el alma humana una tendencia a la síntesis, ¿no? Digamos, en la conciencia en términos de Nishida tiende a la síntesis, ¿no? Es una conciencia instantánea, pero que tiende a reunir, ¿no? Y primero se reúnen nuestras conciencias instantáneas en un sistema de conciencia, ¿no? Que llamamos yo, ¿no? La conciencia es lo que pasó ayer con lo que pasó hoy, ¿no? Pero luego nuestra conciencia se une con otras conciencias contemporáneas. Por ejemplo, les daba el ejemplo, ¿no? Este salón es el resultado no solo de la unidad de mi experiencia transtemporal desde que llegué, sino de una experiencia colectiva, ¿no? Les digo, ¿ya vieron esa silla? ¿Y saben de qué hablo? ¿Dónde estaba apuntando? ¿Y de qué silla estoy hablando? Porque es también la unidad de nuestras conciencias, ¿no? Se crea un sistema de conciencia también que nos une a todos, ¿no? Y va a decir, dice Nishida, y todo el sistema de conciencia llega a la dimensión de la nación. Dice, la nación es un sistema de conciencia que nos reúne con ciertas creencias, ciertos mitos comunes. Y luego él dice, y finalmente esta fuerza de unidad de la conciencia a lo que tiende es a la unidad global de las conciencias, ¿no? Dice, eso es imposible en un mundo en guerra como el nuestro, piensa Nishida, pero a lo que tiende la conciencia a la unidad, a la globalidad, ¿no? Claro, aquí hay un problema que hay que reconocer en Agustín, ¿no? La noción de unidad de Agustín, a lo que tiende la unidad agustiniana es a la paz. En una parte va a hablar de que todo mundo tiene que hacer lo que le toca, lo que sea, pero en el fondo lo que Agustín le teme es a la diversidad, ¿no? Al polemos, ¿no? A la tensión, a que la gente opine distinto, ¿no? En la ciudad de Dios no hay disensos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Qué lugar para el disenso va a haber, no? No hay perspectivas, ¿no? Entonces, ahí habría un problema político interesante que pensar, ¿no? Sin duda la ciudad de Dios es una ciudad totalitaria, ¿no? Claro, obviamente el gobernante es un administrador, pero finalmente pues Dios sería total y no tiene múltiples alternativas de interpretación, ¿no? Entonces, ahí contrasta, por ejemplo, con Nishida, ¿no? Nishida lo que piensa es de sí, pero los temas de conciencia funcionan por las perspectivas, ¿no? En el caso del sistema de conciencia colectivo que creamos en este salón, pues cada quien ve la silla, y cuando hablamos de la silla nos entendemos, pero todo el mundo la ve diferente, la ve desde distintas perspectivas, de distintos lugares, y en esta diversidad creamos un sentido pleno. O en términos de Merleau-Ponty, yo cuando veo la silla reconozco que solo veo un lado, y cuando veo los ojos de ustedes sé que ustedes ven algo que yo no veo, ¿no? Reconozco que la cosa no se me da completamente, que tiene un lado que se resiste, y que esas aristas se le abren al otro, ¿no? Piensa Nishida, dice, lo mismo pasa con las naciones. Del mundo global en el que Nishida soñaba, ¿no? Era un mundo del diálogo desde las distintas naciones, de las distintas tradiciones culturales, ¿no? Pero sin renunciar a ellas, ¿no? Nishida nunca fue un cosmopolita, ¿no? Él no creía que había que renunciar a las identidades locales, sino que las identidades locales tenían que establecer un canal de diálogo, ¿no? Desde sus diversidades, pero sin renunciar a ellas, ¿no? Y bueno, pareciera que en Agustín no hay mucho lugar para la diversidad. Claro, insisto, para Agustín toda cuestión política es accesoria, ¿no? Es solamente una preparación para la conversión, para la verdadera ciudad de Dios, ¿no? Que es la ciudad después del juicio final, ¿no? Pero sí es buena observación, ¿no? Sí hay una tendencia a o puede ver en esta tendencia una tendencia a lo global, pero ¿cómo es lo global? ¿No? Sería eso lo problemático, que es el famoso es volver al debate de los 90s de la antiglobalización, ¿no? Pero ¿por qué estás en contra de la globalización? Si la globalización es increíble. Bueno, pero ¿qué se está globalizando, no? O sea, hay que esperarnos. Estamos globalizando, o sea, estamos creando un espacio de compartición libre de saberes y impresiones globales, o estamos generalizando ciertas formas de ver el mundo y oprimiendo, destruyendo, marginando las demás, ¿no? ¿Qué estamos globalizando, no?
lo que pasa también con el problema del ciberespacio. No, es que es un espacio global en que todos compartimos. ¿De veras todos compartimos? ¿O homologamos nuestros diálogos, espacios de encuentro a ciertos canales establecidos por los señores del código, ¿no? ¿Todos compartimos cosas diversas o todos decimos más o menos lo mismo? Homologamos la forma en que nos expresamos, ¿no? O sea, esta tensión, hay una tensión, dicho en los términos, va a haber todas las tradiciones filosóficas, políticas, que busquen la religión, la reunión, tienen que dar razón también de la diversidad. O sea, ¿qué pasa con o es una reunión sin más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las masas, ¿no? Las masas de este discurso del siglo XX son amorfas, ¿no? Las masas todas opinan igual, las masas todas, decía Junga, ¿no? Por eso la masa, la ilustración, la política ilustrada es la política de la votación, ¿no? Donde el individuo en secreto dice, las masas votan en meeting, ¿no? En que levantan la mano y no realmente nadie cuenta los votos, porque lo que se espera es que todos voten por lo mismo, ¿no? Se acordarán que los líderes carismáticos de América Latina suelen hacer esto, ¿no? En mítines, decir, ¿qué hacemos, compañeros? Y obviamente, ¿no? Es un discurso maniqueo en que todos tienen que decir lo que el gran líder quiera, ¿no? Dice, y es el espacio de Juncker lo decía en el caso del nacionalsocialismo, dice, Hitler sustituyó las elecciones por los mítines, ¿no? Y había que votar en el mítin a mano alzada, y obviamente si tú votabas que no, pues te ponías en riesgo también, ¿no? No había lugar para esta opinión, o sea, era una unidad, pero una unidad homogénea, ¿no? Y a lo que más teme el fascista, volviendo a este ejemplo, y a lo que más teme el totalitario en general, es a la diversidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, el fascismo, diversidad es siempre corrupción, ¿no? El que es diferente corrompe, contamina, ¿no? Y entonces un gran tema, a mi parecer, de pensar en la política contemporánea es nuestra relación con el otro, con el diferente, con el que no piensa como nosotros, ¿no? Con el disenso, o sea, cómo entramos en relación con estos espacios políticos sin que eso disuelva la posibilidad de la colectividad, ¿no? O sea, cómo crear colectividades diversas, ¿no? Y pensemos cómo esas colectividades tienden o a disolverse en la diversidad o a disolver la diversidad, ¿no? O sea, ahí es difícil crear este balance, ¿no? O nos damos cuenta que al final todos opinamos igual casualmente, o es por una diferencia que nos peleamos y ya no continuamos en los procesos colectivos, ¿no? ¿Cómo dar cabida a esta diferencia? Creo que es un reto de lo político y de una ontología política, ¿no? Cómo armonizar, digamos, el individualismo de la tradición liberal, ¿no? Y el sentido de comunidad de las tradiciones arcaicas, ¿no? En términos de Bolívar y Echeverría, ¿no? Y es un problema que queda pendiente, ¿no? En la ontología, ¿no? Muy buena observación. ¿Algo más, colegas? ¿Qué quiere decir? Creo que ya tenemos... Ya, se hizo tarde, ya tenemos el profesor. En fin, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Tengan buen fin de semana y nos vemos.